Buen día, ¿ya se escucha? Cierto. Buen día, doctor. Sí, ya se escucha, doctor. Ya voy a subir la clase. ¿Me pueden ayudar para activar y yo pueda subir la clase, por favor? Creo que ya está, doctor. Sí, ya, gracias. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver dos temas. Uno de ellos es la esclerosis múltiple. Y algunos de ustedes ya me empezaron a enviar sus tareas. Y el otro es la esclerosis lateral amiotrófica. Ambas son patologías que van a tener un comportamiento progresivo, continuo. Y realmente, bueno, en ellas algún tratamiento, bueno, sí hay tratamientos, pero aún así este tipo de pacientes pueden cursar con diversas recaídas o periodos de enfermedad y periodos en los cuales prácticamente puede estar sanos. Bueno, iniciando con esclerosis múltiple, bueno, primero que nada vamos a definir el concepto de esta enfermedad, hablar un poco de la fisiopatología, conocer el cuadro clínico, mencionar los estudios de gabinete que son más útiles para el diagnóstico de esta patología y mencionar el tratamiento. Bueno, pues como definición de la esclerosis múltiple, este se caracteriza por ser una enfermedad de tipo desmielinizante, es crónica, tiene un carácter, un comportamiento de tipo autoinmune o inmunológico, y este proceso crónico es un proceso inflamatorio que va a afectar prácticamente todo el sistema nervioso central. Esta es una inflamación que prácticamente es irreversible, no es curable y la mayoría de las veces llega a los pacientes a ser totalmente incapacitantes o dependientes prácticamente de un cuidado por familiares. Entonces, esta es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune, inflamatoria, irreversible, no tiene cura, es incapacitante y que va a afectar el sistema nervioso central. Aquí, desafortunadamente, es la primera causa de discapacidad de tipo neurológico no traumático en los adultos jóvenes. Hablando de trauma, bueno, pues es el traumatismo craneoencefálico el que lleva el primer lugar, pero hablando de enfermedad, prácticamente la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, estos pacientes son jóvenes entre los 20 y 40 años, por lo tanto, prácticamente en este tiempo que va a ir cursando con la enfermedad, como les dije, van a tener periodos de recaídas o periodos en los cuales pueden estar asintomáticos. Otro concepto de la esclerosis múltiple es que también se va a caracterizar por una cicatrización a nivel de la guía y por lo tanto va a provocar un daño a nivel de los axones, ¿ok? Ahora, como les acabo de decir, las personas afectadas para esta patología están entre la segunda y tercera década de las vidas. Aquí, desafortunadamente, la mujer es la que va a tener una prevalencia mayor en una relación de 2-1, pero se ha establecido que los hombres son los que tienen peor pronóstico o que van a evolucionar a una enfermedad más rápidamente progresiva, ¿ok? Entonces,
Mujeres son más frecuentes, pero el comportamiento se puede decir que es más benigno, a comparación de los hombres, que es la presentación más rara, pero pueden tener un comportamiento mucho más agresivo de la enfermedad. Como había dicho, este padecimiento, la esclerosis múltiple, va a producir episodios de disfunción neurológica que pueden durar desde días, semanas, y a esto se les llama como brotes de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología, no sé si alcanzaron a ver el video que les envié la semana pasada, en el cual está representado bien a nivel, o sea, en la distribución mundial, si los que lo llegaron a ver, las zonas que van a estar por arriba del Ecuador, esto quiere decir que los países más localizados más altos, en este caso, como pueden ver, Estados Unidos, Europa, la parte de Inglaterra, Escocia, Dinamarca, son las áreas que van a tener mayor prevalencia. Y esto comentan en el video de que estos países se relacionan con una exposición a la luz solar mucho menos tiempo que, por ejemplo, los países que tienen una menor prevalencia y que van a estar, por ejemplo, en los trópicos. Como pueden ver aquí, el continente africano tiene una prevalencia, un bajo riesgo. Parte de Sudamérica también van a tener un riesgo mucho más bajo a comparación de los países nórdicos o de los países que van a estar por arriba del Ecuador. En cuanto a epidemiología de México, se ha establecido que existen de 15 a 18 casos de enfermos por esclerosis múltiple por cada 100,000 habitantes. Es decir, que se estima que aproximadamente existen 20,000 personas enfermas con este padecimiento. Vuelvo a repetir, es mucho más común en las mujeres y afecta a las etapas productivas entre los 20 y los 30 años de edad. En cuanto a los factores de riesgo, también si vieron el video, ahí hacen mención en la plática. Existen diferentes factores de riesgo que se han estado estudiando, que se están asociando con esta patología. Uno de ellos es, bueno, pues es el tabaquismo activo, pero uno de los más importantes, ya dijimos que esta es una enfermedad de comportamiento de tipo autoinmune o inmunológico, por lo tanto aquí la historia familiar y lo genético cuenta un papel muy importante para el desarrollo de esta enfermedad. Otros factores de riesgo, otras teorías que se han asociado con la presencia de esclerosis múltiple son las infecciones, principalmente de tipo viral, y aquí el virus que más se relaciona es el virus de Epstein-Barr. Otro tipo de, otro factor de riesgo, pues el propio acto de ser sexo femenino también es un factor de riesgo para esclerosis múltiple. La poca exposición a la luz solar, eso se establece que hay una deficiencia de vitamina D en estos pacientes, que es lo que les decía que tiene relación con los países que se encuentran más al norte, por arriba del Ecuador, los que tienen una prevalencia mucho más alta. Todas estas son teorías que se han establecido, factores de riesgo que se están asociando, pero de todos estos el más importante es el componente familiar, debido a que es una patología de tipo autoinmune o inmunológica. Esta diapositiva está ejemplificando lo que les acabo de decir. Los familiares de primer grado para esclerosis múltiple tienen 15 o 25 más riesgo de desarrollarla, ¿ok? Entonces, dentro del interrogatorio, si nosotros estamos sospechando que un paciente puede o está desarrollando la enfermedad de esclerosis múltiple, pues de forma intencionada, vamos o tenemos que preguntar si hay algún familiar que tiene el mismo padecimiento. Cuando los dos padres padecen esclerosis múltiple, bueno, pues el riesgo, si de por sí ya tenemos un riesgo 25 veces más que la población normal, bueno, pues imagínense si los dos padres padecen esta enfermedad, pues el riesgo todavía se va a aumentar hasta un 20% más. Por lo tanto, el riesgo total para los que tienen padres enfermos va a ser casi del 50%. Los genes que más se han relacionado es el complejo mayor de histocompatibilidad, que son los HLA-DR2 y HLA-DR3. Aquí hablando específicamente de los HLA-DR2, estos complejos de histocompatibilidad también se relacionan con otra enfermedad inmunológica a nivel gastrointestinal, como es la enfermedad celíaca. En cuanto a la esclerosis múltiple, bueno, ya dijimos que es un padecimiento que va a afectar prácticamente el sistema nervioso central. Esto quiere decir que va a afectar todo, no solamente va a ser
exclusivo de los nervios periféricos, sino va a afectar el cerebro, la médula espinal y uno de los principales o de los primeros órganos que se van involucrados en los síntomas de la esclerosis múltiple es el nervio óptico. Ahora, ya dijimos que esta es una disfunción de tipo inmunitario, ¿no? Aquí lo que quiere decir, por la definición que ya lo mencionamos, es una desmielinización. Si recuerdan que ya lo vimos en otras patologías que van a estar afectando a esta estructura, acuérdense que la mielina es la que se encarga de llevar toda la información, ya sea motora y sensitiva, a los diferentes tejidos. Por lo tanto, si se deteriora la mielina, pues esa comunicación o esa información prácticamente se va a ver afectada. Por lo tanto, las fibras nerviosas pues van a estar comprometidas y no van a llevar a cabo su funcionamiento de forma ideal. Aquí nuevamente está esta imagen ejemplifica prácticamente una neurona, puede ser que tiene su cuerpo, su soma, su núcleo, su axón, sus dendritas y las fibras nerviosas que van a estar separadas, por así decirlo, por los nódulos de Ranvier. Estas fibras nerviosas van a estar cubiertas de mielina. Acuérdense que la mielina, el componente principal son ácidos grasos, entonces esto es lo que va a mantener la función adecuada y la transmisión de todos los estímulos. Cuando esta mielina se ve dañada o se ve destruida, bueno, pues entonces van a provocar cambios en la conducción nerviosa. Por lo tanto, estas señales se van a ver bloqueadas o perturbadas o se empiezan a ser más lentas y por lo tanto empieza la sintomatología de la enfermedad, ¿ok? En conclusión, ya para esta diapositiva avanzarla, es que la mielina es la que se va a ver comprometida, por lo tanto, la esclerosis múltiple, vuelvo a repetir, es un proceso de desmielinización crónica que va a ser de tipo incapacitante y de origen autoinmune, ¿ok? Ahora, hablando un poquito del proceso inflamatorio, ya dijimos que casi todas las enfermedades o todo el proceso inflamatorio tiene que ver las citocinas. Al activarse las citocinas, bueno, se activa la cascada de coagulación, activa los macrófagos, aumenta el estrés oxidativo y por lo tanto esta liberación de citoquinas van a provocar el daño a las células que van a dar inicio a las lesiones de la esclerosis múltiple. Este proceso inflamatorio también tiene que ver con la fagocitación de la mielina, lo cual va a favorecer aún más la desmielinización y por lo tanto, pues el círculo vicioso que secreción de citocinas, radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas que prácticamente van a estar dañando a la neurona. Aquí en esta diapositiva, como pueden ver, aquí está haciendo la comparación de las imágenes. Acuérdense que esta imagen de la izquierda es una neurona prácticamente normal, está íntegra, y esta zona de la parte derecha en esta fotografía, esta es una neurona normal, como pueden ver todas sus estructuras prácticamente íntegras, pero en esta imagen de la derecha prácticamente se ve una neurona en el cual, por toda esta cascada de la coagulación, que prácticamente también se van a ver involucradas células T, son las que empiezan a dañar esa mielina y por lo tanto su proceso inflamatorio y de destrucción de tipo progresivo y crónico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda? No, doctor. No, doctor. Okay. Nada más yo, doctor, Sí. Hace ratito veo que en los países nórdicos es más frecuente encontrar esclerosis. Así es, según una de las teorías o lo que argumentan es que como estos países no van a tener tanto tiempo en el año exposición al sol y se recuerda la exposición al sol, pues te va a proporcionar vitamina D, por así decirlo. Entonces, esa es la teoría que ellos manejan de que los países nórdicos o los que están por arriba del Ecuador son los que padecen esta enfermedad con mucho más frecuencia. En sí es una enfermedad prácticamente de europeos o de nórdicos, ¿no? Por así decirlo. A nivel mundial sí hay esclerosis múltiple, pero es mucho más frecuente en este tipo de países y esa es la teoría que está establecida por la poca exposición a la vitamina D. Gracias, doctor. Ok, bueno, pues ya dijimos que es un proceso desmielinización crónico, ¿no? Bueno, pues existe una clasificación clínica que nos va a establecer 4 tipos, 4
formas de presentación de la enfermedad. La primera de ellas se llama remitente recurrente. Esta forma de presentación remitente recurrente va a constituir el 85% de los pacientes van a debutar con esta forma. Y esto lo que quiere decir es que se caracteriza por cuadros agudos de síntomas neurológicos, pero también va a tener episodios de recuperación, lo que les había dicho hace un rato. El paciente puede tener a lo mejor un proceso de desmielinización o inflamación a nivel del nervio óptico, por ejemplo. Bueno, pues va a tener síntomas dos días, una semana, etcétera, en los cuales prácticamente puede tener escotomas, amaurosis o cegueras ahí fugaces, y posteriormente el síntoma prácticamente se va a resolver o el paciente se puede llegar a recuperar prácticamente íntegro. Esto es en las primeras etapas de la enfermedad. Si el paciente ya tiene episodios de esclerosis múltiple ya de unos 10 años en adelante, obvio el proceso de recuperación ya no va a ser al 100%, ya va a tener secuelas y aparte prácticamente ese nervio o esa parte de la neurona, de la mielina, que va a estar afectada, pues prácticamente va a dejar de hacer sus funciones, ¿ok? Entonces, remitente recurrente son episodios agudos de síntomas neurológicos, pero que tienen episodios de recuperaciones. Esta es la más frecuente. Otra clasificación, otro subtipo es la secundariamente progresiva, ¿ok? Esto prácticamente aparece ya de un diagnóstico de enfermedad por arriba de los 10 o 20 años de evolución y prácticamente los episodios de remisión o de recuperación cada vez más son más infrecuentes o mucho más raras. Esto quiere decir que el síntoma neurológico ya va a estar prácticamente de forma constante en el enfermo, ¿ok? Hay empeoramiento gradual de los síntomas neurológicos a lo largo de meses y años y prácticamente estos pacientes ya van a tener secuelas neurológicas, ¿ok? Entonces, la secundariamente progresiva es la que se caracteriza porque después de un diagnóstico de 10 a 20 años de enfermedad, las remisiones se hacen, los episodios de recuperación se hacen mucho más lentos y ya pueden empezar a presentar secuelas neurológicas, ¿ok? El otro subtipo, la otra clasificación es la primariamente progresiva. Esto lo que quiere decir únicamente constituye el 15% de los pacientes y esto lo que quiere decir es que los pacientes neurológicos desde que inician van a ser prácticamente de tipo progresivo, gradual y las remisiones prácticamente van a estar ausentes, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí hay que poner especial atención porque este tipo o esta clasificación específica de esclerosis múltiple se puede confundir con otras enfermedades neurológicas, ¿ok? Porque desde que se manifiesta cada vez va progresando a la enfermedad y no tiene ningún episodio o momento de recuperación. Y por último, la progresiva recurrente. También es un subtipo de primaria progresiva que puede tener recaídas, aunque estas recaídas son mucho más raras. Aquí la progresión de la enfermedad es mucho más lenta, por así decirlo, es la más benigna de todas estas. Las lesiones a nivel del cerebro y espinales también son mucho más leves, por así decirlo, y la presentan las personas de mayor edad. Como les había dicho, la edad de presentación es entre los 20 y los 40. Por arriba de los 40 años, o de los 50 años, la mayoría de estos enfermos que van a tener esclerosis múltiple y que están debutando, van a tener este subtipo, ¿ok? La progresiva recurrente, entonces es de edad mayor, es la más benigna, el daño es más leve, por así decirlo, y es el que tiene una progresión más lenta. Por lo tanto, el pronóstico pues, va a ser mucho mayor que cuando se presentan los pacientes jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto a los subtipos de la esclerosis múltiple? Porque alguno de ellos va a venir en su examen. No, doctor. ¿Segura? Ok, entonces acuérdense que hay 4 subtipos. La remitente recurrente es la más común.
Son síntomas agudos con recuperación. Secundariamente progresiva es la que ya lleva mucho tiempo de evolución. Las remisiones cada vez van a ser más raras, más infrecuentes, y estos ya pueden tener secuelas neurológicas. La primariamente progresiva es la que inicia del momento del diagnóstico y cada vez va empeorando conforme va pasando el tiempo. Y la progresiva recurrente es la de edad de presentación mucho más avanzada, es una progresión mucho más lenta, es más benigna y tiene mejor pronóstico. ¿Okay? Esa es la diferencia entre cada una de estas cuatro. En cuanto al cuadro clínico, pues prácticamente va a ser muy florido. Digo, si vieron el video que les mandé, les especifica y les explica muy bien cuál es el cuadro clínico en cuanto a esta patología. Como ya dijimos que es un proceso de desminimización que va a afectar desde el cerebro, médula espinal, por lo tanto, todos los órganos, todos los nervios se van a ver comprometidos. Les había comentado que, bueno, estos episodios neurológicos, de déficit neurológico prácticamente se van a desarrollar a lo largo de varios días, se van a volver máximos y posteriormente, después de 1 o 2 semanas, prácticamente la sintomatología neurológica va a empezar a disminuir. Aquí el cuadro clínico va a comprometer tanto trastornos sensitivos como motores que van a dar inicio en las extremidades hasta en un 50%. Neuritis óptica va a estar presente en un 25% de los casos, pero también los pacientes pueden llegar a tener ataxia, disartria, neuralgias del trigémino, una vejiga neurogénica, la presencia de nistagmos, de vértigo, y prácticamente todo esto va a ser de forma progresiva, ¿ok? Otros síntomas a nivel visual, ya dijimos que está la presencia de nistagmos, la neuritis óptica, episodios de diplopia. A nivel central van a tener fatiga, trastornos cognitivos. Estos también pueden llegar a cierto grado de demencia, no como una Alzheimer ni como un Parkinson, pero pueden tener también disminución en la cognición. Estos pacientes también van a tener diferentes grados de depresión, ansiedad, obvio su afecto y autoestima está totalmente inestable. A nivel de la faringe, como van a comprometer músculos motores, bueno, pues el proceso de la deglución se va a ver comprometido, por lo tanto, la faringe, la manifestación a nivel faringeo prácticamente va a ser la disfagia. A nivel musculoesquelético van a tener extremidades débiles, extremidades espásticas y la marcha va a ser de tipo atáxico. A nivel sensitivo, estos pacientes van a tener dolor o inclusive hipoestesias, parestesias o diferentes grados de disestesias, ¿ok? Acuérdense que va a afectar tanto lo motor como lo sensitivo. A nivel gastrointestinal van a tener episodios de incontinencia, de diarrea o de constipación, y a nivel urinario también pueden tener episodios de incontinencia y frecuencia de retención urinaria o vejiga neurogénica. Entonces, como pueden ver, son múltiples los síntomas que van a estar presentando estos pacientes, y vuelvo a repetir, la forma más común es que va a tener síntomas neurológicos durante un periodo de 1 semana o 2 semanas. Posteriormente van a empezar a disminuir los síntomas hasta que pueda llegar a recuperarse de forma casi total. Esto siempre y cuando la evolución de la enfermedad aún sea un tiempo pequeño. Si la evolución ya lleva más de 10 o 15 años, estos episodios de recuperación ya no van a llegar a ser al 100% y van a tener secuelas neurológicas. Ahora, en cuanto al diagnóstico de esclerosis múltiple, si nosotros estamos frente a un paciente joven, una mujer de 35 años, que tiene síntomas neurológicos que le duran 48 horas, 1 semana, y que nuestra sospecha diagnóstica es esclerosis múltiple, pues acuérdense que el primer estudio de gabinete que se tiene que realizar en todo paciente con síntomas neurológicos es una tomografía de cráneo. Pero específicamente para esta patología y tomando en cuenta los criterios de McDonald, que ya prácticamente llevan unos 10 años que fueron expuestos, entonces aquí el estudio ideal, si les preguntan en el examen cuál es el estudio ideal para el
diagnóstico de esclerosis múltiple, ustedes tienen que responder la resonancia magnética, ¿ok? Pero acuérdense que casi siempre en todo padecimiento neurológico la tomografía es el estudio inicial, ¿ok? Entonces, criterios de McDonald, vamos a requerir una resonancia magnética, ¿ok? Aquí, bueno, lo que se va a encontrar, lo más común en cuanto a estas lesiones, es que el enfermo o el paciente va a tener una alteración neurológica, ¿no? Por ejemplo. Entonces, nosotros nos vemos obligados en ese momento a realizar la resonancia magnética para corroborar que esos síntomas neurológicos corresponden a la esclerosis múltiple. Y lo que nos va a mencionar estos criterios es que 2 o más ataques de evidencia clínica que tenemos en nuestros pacientes, junto con 2 o más lesiones a nivel de la resonancia magnética, que generalmente las lesiones son hiperintensas, se menciona que van a ser lesiones que se van a encontrar periventriculares, yuxtacorticales, infratentoriales o a nivel de la médula espinal. Si nosotros tenemos entonces 2 ataques de un paciente con evidencia clínica, nosotros realizamos una resonancia magnética y si encontramos en este estudio lesiones hiperintensas, acuérdense que el hiperintenso es blanco, por así decirlo, entonces ya nos va a dar el diagnóstico para la esclerosis múltiple. Aquí, bueno, aquí están los criterios mucho más específicos. Una resonancia positiva para esclerosis múltiple tiene que tener estas características. Una lesión que aumenta de intensidad o zona hipertensa a nivel de este corte, que es a nivel de T2, y que se va a intensificar con el medio de contraste, que en este caso es el gadolíneo, o 2 o más lesiones infratentoriales, o 2 o más lesiones yuxtacorticales, o 3 o más lesiones periventriculares. Entonces, si nosotros tenemos estos criterios y el paciente tiene clínica de esclerosis múltiple, entonces con esto nosotros podemos confirmar el diagnóstico e iniciar un tratamiento. Ahora, si nuestra resonancia magnética no está totalmente con estos criterios, está dudoso, pero nuestra sospecha clínica es de una esclerosis múltiple, aquí nuevamente la punción lumbar puede jugar un papel importante para hacer el diagnóstico de la esclerosis. Es de utilidad, mas no es el gol estándar, ¿ok? No se confundan, porque el gol estándar ya dijimos que es la resonancia magnética. Lo que vamos a encontrar en un líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple es la presencia de bandas IgG oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y un índice elevado a nivel nivel sérico, como a nivel del líquido cefalorraquídeo de IgG, ¿ok? Entonces, si nosotros encontramos una resonancia magnética dudosa, si nuestra sospecha diagnóstica en esa mujer joven de 35 años es esclerosis múltiple, entonces lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a nuestra confirmación diagnóstica es una punción lumbar para la búsqueda de bandas IgG oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, y esto es lo que nos estaría dando el diagnóstico, ¿ok? De aquí, como pueden ver, hay varias zonas blanquitas o hiperintensas, que son las zonas en las cuales nosotros podemos encontrar estas alteraciones o estos hallazgos que son típicos en la esclerosis múltiple, ¿ok? Entonces, son esas zonas de hiperintensidad o zonas blancas que vamos a encontrar en este estudio de gabinete. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda en cuanto al diagnóstico o síntomas? No, doctor. Ok, bueno, pues entonces, como todo, también acuérdense que la enfermedad de Huntington había una escala de discapacidad. Bueno, pues los pacientes con esclerosis múltiple prácticamente también van a tener una escala en los cuales se les va asignando 0, pues prácticamente es un individuo normal, puede hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún inconveniente. Un grado 4 es una incapacidad que prácticamente va a ser moderada, aquí el paciente ya no va a caminar sin ayuda. Un grado 6, 6.5 van a tener una caminata, pero prácticamente van a ser dependientes de alguna persona, y prácticamente por arriba de 8 de esta escala de discapacidad
Es prácticamente un paciente que ya está inmóvil, va a estar en silla de ruedas o totalmente postrado en cama. Y la etapa final de esta enfermedad, pues un paciente que ya prácticamente está en cama, ya no deambula, es totalmente dependiente, hasta para las funciones básicas de vestido, alimentación, etcétera, y prácticamente la muerte en estos pacientes. En cuanto al tratamiento, bueno, pues aquí se considera que también puede ser considerado un tratamiento multidisciplinario. Ya dijimos que pueden tener alteraciones cognitivas, alteraciones emocionales. Entonces, aparte del neurólogo, bueno, pues hay veces que también es necesario recurrir a psicología, terapia de rehabilitación. Y aquí el objetivo importante en el tratamiento de esclerosis múltiple es prevenir la discapacidad, ¿ok? Digo, desafortunadamente no existe todavía un fármaco que prácticamente elimine esta discapacidad. Los fármacos que actualmente están en el mercado ayudan a retrasar el proceso de desminimización, mas no lo van a evitar. Otro objetivo es reducir la frecuencia de las exacerbaciones. Esto quiere decir que haya periodos en los cuales el paciente está totalmente sano y asintomático. Otro objetivo es disminuir la gravedad y la duración de las recaídas. Acuérdense que en cada recaída que hay un proceso de desminimización. Al principio sí puede ser, o puede haber un proceso o episodio de recuperación, pero si las recaídas son prolongadas y más frecuentes, esta recuperación ya no va a ser posible. Mejorar los síntomas del paciente y restablecer la funcionalidad. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en tres grupos. Uno, que son las exacerbaciones o brotes o episodios agudos de la enfermedad. La terapia que va a modificar la enfermedad, que ahorita vamos a ver qué fármaco es el que se utiliza, y el tratamiento de los síntomas. Esto quiere decir que, bueno, si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, bueno, pues vamos a tratar estos padecimientos para ayudar al paciente en una mejor calidad de vida. Ahora, ojo, aquí esto también es pregunta de examen y luego se confunde. Si yo les pregunto cuál es el tratamiento de brote en un paciente con esclerosis múltiple, aquí el tratamiento es un esquema con esteroides. Esto va a ser de forma intravenosa. El esteroide que se prefiere en estos pacientes es la metilprednisolona, en dosis de 1 gramo a 2 gramos intravenoso durante un periodo de 3 a 7 días, ¿ok? Posteriormente se va disminuyendo la metilprednisolona y se va a cambiar a una dosis oral de prednisona también, a una dosis de 1 miligramo por kilo de peso, y posteriormente a partir de los 4 días empezamos una dosis de reducción, ¿ok? Hasta que hay veces que se puede llegar a retirar el fármaco. Entonces, este es el tratamiento de elección en los episodios agudos. Esteroides, empezamos metilprednisolona y posteriormente cambiamos a prednisona vía oral y posteriormente una dosis de reducción paulatina para retirar el fármaco. Este es en el episodio agudo o de brote. Otro tratamiento en el brote de esclerosis múltiple es la plasmaféresis, pero al igual que miastenia gravis y que Guillain-Barré, es un tratamiento de segunda línea porque tiene más efectos adversos, se requieren más sesiones, es mucho más caro, tiene menos disponibilidad, es mucho más accesible el utilizar la metilprednisolona, ¿ok? Aquí en cuanto al tratamiento de sostén, aquí como pueden ver está en rojo, que es el tratamiento de elección, es la administración de interferón beta. Este es el tratamiento de elección para la enfermedad de esclerosis múltiple. Aunque también existen otros inmunomoduladores como la citoprina, ciclofosfamida, natalizumab, fingilimod, difenilfumarato, acetato de glatinamer. Existen otras opciones, pero en primer lugar o de primera línea aún sigue siendo el interferón beta. Los otros pueden ser terapias adyuvantes o terapias que prácticamente de segunda línea, que si con el interferón beta no es suficiente mantener las remisiones, bueno, pues está justificado utilizar cualquiera de estos otros fármacos. Estos son un poquito más nuevos, por así decirlo. Aquí un nombre comercial se llama Bonex, en los cuales es una administración intramuscular de aplicación semanal.
Otro es el Revil, que se aplica 3 veces por semana de forma subcutánea. Y otro que es el Betaferón, que también se administra de forma subcutánea y la aplicación es en días alternos. Entonces, estas también son opciones relativamente más nuevas en cuanto al tratamiento de esclerosis múltiple, pero yo creo que con finalidad de examen, el tratamiento todavía sigue de primera línea, la administración de interferón beta. El pronóstico de estos enfermos, ya dijimos que es una enfermedad incapacitante, no curativa, por lo tanto, los pacientes con esclerosis múltiple en promedio son 35 años después del inicio de la enfermedad. Entonces, imagínense, si inició a los 20 años, pues prácticamente a los 50 ya puede estar en silla de ruedas o totalmente postrado en cama. ¿Okay? La mortalidad se ubica entre este rango de edad, entre los 55 y los 60 años de edad, dependiendo de la edad de presentación o del diagnóstico del padecimiento. En estos pacientes, como ya dije, van a tener episodios de recaídas, bueno, pues van a tener ciertos grados de discapacidad física, que cada vez va a ser mucho más grave, van a impedir la deambulación y hasta el 50% de los casos a los 15 años ya van a estar totalmente inmóviles y dependientes de cuidadores. Indicadores de pronóstico favorable en esclerosis múltiple. Primer síntoma, edad temprana, que sea mujer, neuritis óptica como episodio de presentación, síntomas sensitivos como episodio de presentación, inicio agudo de los síntomas, discapacidad, pero con episodios de... O sea, las exacerbaciones van a tener una recuperación íntegra, por así decirlo, y periodos de brotes o de episodios agudos que van a ser mucho más largos. Entonces, estos son los que se establecen como indicadores de mejor pronóstico. Aunque tienen mejor pronóstico, aún así van a tener discapacidades, ¿ok? Ahora, ¿a qué pacientes van a tener una enfermedad mucho más progresiva o más con un pronóstico desfavorable? Bueno, pues aquí la edad tardía de la presentación, por ejemplo, unos 35, 40 años, que el curso es progresivo. Esto quiere decir que desde que se inician los síntomas, prácticamente no van a tener periodos de recuperación. A los hombres, como les había dicho en un principio, les va mucho más mal o tienen peor pronóstico. Aquellos que tienen exacerbaciones frecuentes, aquellos que no se recuperan totalmente de la exacerbación y aquellos que van a estar involucrados tanto en función cerebelosa, también van a tener un peor pronóstico. Entonces, bueno, pues esto es lo referente al tema, bueno, el primer tema del día de hoy, que es la esclerosis múltiple. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan en cuanto a este padecimiento. Sí, doctor, yo tengo una. Adelante. Bueno, ahorita muy bien que estaba mencionando todos estos, había visto que en su patología o en su clínica puede presentar también el fenómeno de UTOF, que también por ahí era sensibilidad al calor, o cuando hay calor empieza a tener ese bueno, se empiezan a aumentar los síntomas o se le agravan, y bueno, pues lo enfrías, ¿no? Para quitarle ese fenómeno, ¿no? Lo pones a una baja temperatura. Pero también quería preguntar qué tan frecuente es que aparezca el signo de letermite, y además de eso, en caso de que se requiera la punción lumbar, pero la paciente tenga algún signo de papiledema, ¿le hago la punción o no le hago la punción? No, acuérdate que en cuanto a las contraindicaciones prácticamente totales o absolutas para realizar una punción lumbar, es que no haya papiledema o datos de hipertensión intracraneal. Ahora, no te confundas. Una cuestión es edema de papila o papiledema y otro puede ser la neuritis óptica, ¿no? O sea, no es lo mismo. El papiledema es la inflamación o la deformación de la papila, pero eso es traducción de hipertensión intracraneal. La esclerosis múltiple, que diga, sí, la esclerosis múltiple como tal no da datos de hipertensión intracraneal. Entonces, ojo, no te confundas, pero aún así, en todo paciente que tú valores o que requieras una punción lumbar, sí debes estar seguro que no está cursando con un edema de papila, porque si no, pueden presentar complicaciones como las hernias,
Esa es la complicación más temida en un paciente que tú puncionas y que tiene edema de papila. Y me preguntabas de la otra situación de tu primera pregunta. Ah, sí, que qué tan frecuente era la aparición del signo del Letermite. Ok, bueno, eso no lo había escuchado, pero dice que es un fenómeno que también se le conoce como silla de barbero, que se asocia con esclerosis múltiple, y esto es una sensación repentina e incómoda que va desde el cuello hacia la columna vertebral. Se menciona que es una descarga eléctrica, por así decirlo, a nivel de la columna. Déjame ver. Bueno, este signo también no es específico de esclerosis múltiple, puede encontrarse en mielitis transversa, en enfermedad de Behçet, que es enfermedades autoinmunes, en lupus, en hernia discal, en déficit de vitamina B12, en trauma de columna, obvio. Y ahorita déjame seguir leyendo y a ver si encuentro el porcentaje, ¿va? Sí, doctor, gracias. Va, ahorita entonces mando a mi asistente a buscar la bibliografía y ahorita te resuelvo esta pregunta. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta en cuanto a esclerosis múltiple, vamos a ver el otro tema que es la esclerosis lateral amiotrófica. Este también es un proceso crónico, progresivo, pero esta diferencia de la esclerosis múltiple, podemos decir que la esclerosis múltiple es más benigna, tiene un comportamiento mucho más agresivo, no va a tener episodios de recuperación, por lo tanto, desde que inicia la enfermedad, prácticamente el paciente va empeorando. Entonces, como la definición de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ya se ve la diapositiva? Ya, doctor. Ok, gracias. Entonces, en cuanto a la definición, es una enfermedad también del sistema nervioso central, también tiene que ver con un proceso de degeneración progresivo a nivel de las neuronas motoras en la corteza cerebral, el tronco encefálico y la médula espinal. Aquí, si se acuerdan en el tema de síndrome de neurona motora, que algunos de ustedes la expusieron, bueno, pues aquí venía este padecimiento que les dije que lo íbamos a ver como un apartado especial. Entonces, esta es una enfermedad de neurona motora superior, ¿ok? Por lo tanto, van a estar afectadas las neuronas de la corteza, del encéfalo y de la médula, ¿ok? Es un proceso crónico degenerativo progresivo. La consecuencia de este padecimiento es que va a provocar una debilidad muscular que va a avanzar hasta la parálisis. Es un paciente que va a ser más débil, como va pasando la evolución de la enfermedad, hasta que prácticamente queda totalmente paralítico, dependiente de silla o dependiente de la cama. Esto prácticamente van a estar comprometidas todas las extremidades y toda la región corporal, van a estar padeciendo estos pacientes. Y aquí también se va a ver amenazada la autonomía totalmente motora, la comunicación oral, la deglución y la respiración. Por lo tanto, podemos concluir que la parálisis de los músculos respiratorios, tanto de diafragma como de los músculos intercostales, va a ser el motivo, o las enfermedades respiratorias van a ser el motivo de defunción de este tipo de pacientes. Aquí, desafortunadamente, bueno, el hombre es el que se va a ver más afectado, más que la mujer. En la edad promedio, bueno, aquí la única ventaja, por así decirlo, es que la presentación de la esclerosis lateral amiotrófica es que va a ser en etapas avanzadas, arriba de los 55, 65 años, a comparación de la esclerosis múltiple, que acuérdense que son etapas o edades mucho más jóvenes. La supervivencia, vean, es súper bajita, es por tanto que le digo que tiene un comportamiento mucho más grave. Vean, la supervivencia entre 3 a 5 años. Imagínense, una vez que se enferma, prácticamente que sobreviva a los 5 años tiene una poca probabilidad. En cuanto a la etiología, se establecen dos teorías que va a ser una de tipo familiar o hereditario o genético, en los cuales va a estar comprometido únicamente el 5%, o van a tener una presentación únicamente el 5%,
y la presentación esporádica. Esto quiere decir que no hay un factor como tal bien identificado para el desarrollo de esclerosis lateral amiotrófica, y este va a constituir el 90-95% de los casos. Se han asociado algunos factores ambientales, como todo, nuevamente el tabaco, los pesticidas, traumatismos craneoencefálicos. Y aquí, en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, ya dijimos que en esclerosis múltiple es una desmielinización crónica por un proceso inflamatorio. Bueno, pues aquí no tiene nada que ver la mielina. Aquí la fisiopatología es que tiene que ver con una excitabilidad mediada por glutamato. Esto quiere decir que el glutamato va a estar en exceso, ¿ok? Y esto va a ser la causa de una sobreestimulación de la neurona. Acuérdense que cuando hay un estímulo se tiene que excitar, pero posteriormente también tiene que haber un proceso de reposo para que esta neurona nuevamente pueda llegar a despolarizarse. Bueno, pues en esta enfermedad, este proceso de despolarización prácticamente se mantiene de forma continua, por lo tanto, esta neurona no va a tener un proceso de descanso, por así decirlo, y va a provocar la muerte neuronal, esto por la excitosicidad mediada por el glutamato. Este exceso de glutamato va a provocar también estrés oxidativo, disfunción de las mitocondrias y alteraciones en el citoesqueleto de la neurona, ¿ok? Entonces aquí la fisiopatología es el exceso de glutamato, que es un neurotransmisor de tipo excitatorio. Vean, aquí como pueden ver, este es un cerebro sano, aquí está nuestra neurona motora superior, que acuérdense que está a nivel del cerebro, prácticamente aquí están nuestras fibras corticales, tanto motoras como sensitivas, y finalmente se llega al estímulo. Bueno, pues eso no es normal, pero ¿qué pasa en la ELA? Hay una sobreexcitación mediada por el glutamato a través de esta neurona motora superior, en los cuales van a mandar señales continuas a este grupo muscular y por lo tanto no va a tener un periodo de recuperación hasta que llega prácticamente a los síntomas, que va a ser una debilidad progresiva y una parálisis en etapas avanzadas. Vean aquí nuevamente el ejemplo. Una neurona normal, un músculo normal, aquí no hay ninguna situación de problema. Pero si esta neurona está afectada por este glutamato en exceso, este músculo va a estar hipercontraído en etapas iniciales hasta que finalmente va a provocar una parálisis muscular progresiva, pérdida de la masa muscular, las neuronas motoras van a disminuir su funcionamiento porque prácticamente no van a tener episodios de recuperación y por lo tanto se van a morir, van a tener mayor riesgo de complicaciones y de muerte. Y prácticamente, ojo, ya dijimos que la esclerosis múltiple va a tener manifestaciones tanto motoras como sensitivas, cognitivas y también emocionales. En la esclerosis lateral amiotrófica únicamente se va a ver comprometida la situación motora, ¿ok? Aquí la función intelectual no va a tener ninguna repercusión y la sensibilidad prácticamente va a estar conservada, a diferencia de los de esclerosis múltiple, ¿ok? Entonces pongan atención porque ese puede ser un diagnóstico diferencial de importancia. En cuanto al cuadro clínico, ya dijimos que en un inicio va a manifestarse como un síndrome de neurona motora superior, pero si la enfermedad sigue progresando, pues prácticamente va a provocar la parálisis, la debilidad, y esto se va a caracterizar porque los pacientes se vuelven más torpes o tienen pérdida de la destreza. Fasciculaciones que tienen que ver con síndrome de neurona motora inferior, estos son contracciones espontáneas de ciertas fibras musculares que van a estar involucrando a la neurona motora. Calambres musculares que van a ser contracciones dolorosas involuntarias. Hipotonía o arreflexia que también tiene procesos más bien tiene que ver con el síndrome de neurona motora inferior. Aquí el tono muscular prácticamente va a estar disminuido. Va a haber ausencia o arreflexia de los reflejos miotáticos, aunque en un inicio estos reflejos van a estar aumentados. Entonces, en conclusión, podemos decir que en un inicio van a tener síndrome de neurona motora superior, pero conforme va avanzando en la enfermedad, lo que va a predominar es el de inferior por la destrucción de este músculo que va a estar sobreexcitado, ¿ok?
Entonces, vean, estos son los primeros: espasticidad, hiperreflexia, reflejos patológicos. Aquí incluimos al Babinski y posteriormente lo contrario, ¿ok? Vean, aquí como pueden ver, una foto de un enfermo con esclerosis lateral amiotrófica, en el cual aquí como pueden ver ya hay un requerimiento de oxígeno porque se va a ver comprometida la respiración. Las extremidades por la hipoatrofia, por la atrofia de los músculos prácticamente se empiezan a deformar y hay pérdida de la masa muscular. Ahora, en cuanto a los patrones clínicos de la enfermedad, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No, Creo que doctor. todo bien, doctor. Vale, déjenme pedir mi comida y antes. Les voy a decir por lo mientras lo que estaban preguntando hace rato. Bueno, según la investigación realizada en estos breves minutos, el signo que comentaba alguno de ustedes es el signo de Lermite, ¿cierto? Sí. Ok, bueno, la bibliografía refiere que esto es mal llamado signo porque es más bien un síntoma, porque el signo del Lermite se refiere a una sensación de paso de corriente eléctrica o de un toque que se da a nivel de la línea media de lo que es el cuello. Como el doctor les comentaba hace rato, no va a ser un síntoma específico de esclerosis múltiple, porque se va a presentar en varias patologías desmielinizantes, ¿ok? Y bueno, refieren que se va a presentar aproximadamente en un 40% de los pacientes que presentan esclerosis múltiple y que se presenta con mayor frecuencia en fases iniciales. Y bueno, este signo es uno de los signos transitorios de la esclerosis múltiple, pero creo que tu pregunta era con qué frecuencia se presentaba. Entonces se presenta aproximadamente en un 40% de los pacientes en etapas iniciales de la enfermedad. ¿Vale? Vale, gracias. Listo, aquí resolvemos todas las dudas. Pues vamos a continuar, gracias por la espera y que la pregunta realizada pues ya quedó respondida. Entonces, en cuanto a los patrones clínicos de la enfermedad, en este caso de la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a tener a la tipo clásica, que esta es la más frecuente, va a constituir del 65 al 70% de los casos. Como había dicho, estos pacientes van a tener una edad de presentación mucho más avanzada, por arriba de los 50 años, y por lo tanto se estima que su pico de inicio es entre los 58 a 63 años de edad. Aquí en esta enfermedad clásica, bueno, la tipo clásica, aquí va a afectar tanto la neurona superior como la inferior, por lo tanto van a tener manifestaciones en ambas, bueno, en las cuatro extremidades y posteriormente puede desarrollar alteraciones a nivel vulvar y lo que les había dicho, finalmente falla respiratoria, que van a ser prácticamente el motivo de muerte de estos pacientes, ¿ok? Entonces, en la clásica van a tener combinación de neurona motora superior e inferior de las cuatro extremidades en la forma más frecuente y el pico de comienzo entonces es entre los 58 y 63 años de edad. Otro subtipo, otro patrón clínico de la esclerosis lateral es la esclerosis lateral primaria. Este es un subtipo que va a representar el 20% de los casos y aquí como pueden ver el daño es prácticamente a nivel de la neurona motora superior. La neurona motora inferior prácticamente va a estar conservada. Por lo tanto, el cuadro clínico de la esclerosis lateral primaria es prácticamente hiperreflexia, espasticidad, Babinski, etcétera, ¿ok? Aquí, como lo acabo de decir, la etapa o los síntomas van a comenzar como paraparesias espásticas puras que van a afectar los brazos, las manos y músculos orofaringeo. Esto quiere decir que las extremidades superiores es lo primero que se va a afectar en estos pacientes. Aquí la progresión de este tipo de patrón clínico es que es una presentación, una progresión lenta y es el que tiene una mayor supervivencia en los enfermos. Por así decirlo, son los que van a tener
un mejor pronóstico. Otra forma clínica es la amiotrofia muscular progresiva o amiotrofia muscular primaria. Cualquiera de los nombres es correcto, ¿ok? Aquí lo que quiere decir es que prácticamente van a tener signos de la neurona motora inferior, por lo tanto van a tener parálisis, debilidad, hiporreflexia o arreflexia, van a tener fasciculaciones, contracciones, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre cada una de ellas. La amiotrofia muscular progresiva va a ser de predominio de neurona motora inferior. Aquí es más común en varones, ya dijimos que en general la ELA es más común en hombres, en relación a 4:1. La velocidad de la progresión es muy variable, puede ser muy lenta y generalmente puede tener supervivencia que se estima entre los 15 años. Entonces, en términos generales, también tienen un buen pronóstico. Otra forma clínica es la parálisis vulvar progresiva, que va a constituir el 20% de los casos de esclerosis lateral amiotrófica. Este se caracteriza porque va a tener un comienzo y predominio del síndrome vulvar y datos de liberación piramidal. Aquí va a existir prácticamente disartria, disfagia, atrofia y fasciculaciones linguales, y este es el que tiene peor pronóstico en estos enfermos, ya que, como les dije en las diapositivas iniciales, el tiempo de evolución y la supervivencia es de máximo 1 a 2 años desde que inicia prácticamente el inicio de los síntomas. Aquí, como pueden ver en la fotito, prácticamente se ve el paciente totalmente incapacitado en una silla de ruedas y que va a ser prácticamente dependiente del cuidador. Manifestaciones clínicas, esto también ya lo habíamos visto, inclusive fue pregunta de examen: neurona motora superior, hiperreflexia, debilidad después de un tiempo prolongado, hipertonía, espasticidad y respuesta plantar extensora, esto quiere decir Babinski. Neurona motora inferior, debilidad muscular, hiporreflexia o reflexia, atrofia muscular y la presencia de fasciculaciones. Y signos vulvares: disfagia, disartria, disnea, ortopnea, reflejos nauseosos aumentados, reflejo metoniano aumentado e incontinencia, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, bueno, aquí igualmente todo paciente que tenga déficit neurológicos, bueno, pues vamos a hacer una tomografía de forma inicial, pero el estudio de gabinete también que va a ser para el diagnóstico es la resonancia magnética, en los cuales también se describen zonas de hiperintensidad o zonas blancas a nivel del tracto córtico-espinal en las secuencias T2 y FLAIR de la resonancia magnética, ¿ok? O una zona de hipointensidad o más gris o más negro, por así decirlo, a nivel de la corteza precentral. Entonces, estos son los hallazgos de la resonancia magnética: zonas de hiperintensidad a nivel del tracto córtico-espinal. Pruebas neurofisiológicas, como por ejemplo potenciales evocados, electromiografía. Acuérdense que todo paciente con síntomas de neurona motora inferior nos vemos obligados a realizar este tipo de estudios de apoyo. Aquí, cuando los criterios diagnósticos, bueno, pues también no hay un buen estándar en los cuales nos diga el diagnóstico de certeza de esta enfermedad, pero aquí se establecieron algunos algoritmos en los cuales menciona que puede ser clínicamente probable, clínicamente posible o prácticamente clínicamente de forma definida. Aquí, en cuanto a estos criterios, que fue prácticamente es un algoritmo, nosotros vamos a definir a una esclerosis lateral amiotrófica cuando tenemos afectado un segmento vulvar en más de 2 segmentos espinales, ¿ok? Esto es mediante los estudios de resonancia magnética. Y que estos segmentos van a ser mínimo 3 segmentos que van a estar afectados. Entonces, si nosotros encontramos más de 3 segmentos afectados a nivel de los segmentos espinales, y si el paciente tiene la sintomatología, si ya descartamos otras patologías, tenemos una electromiografía compatible, entonces, bueno, podemos establecer el diagnóstico de él, ¿ok? Probable únicamente cuando se afectan 2 de estos segmentos espinales
y posible únicamente cuando se ve afectado únicamente un segmento espinal, ¿ok? Entonces, posible únicamente un segmento espinal afectado. Probable, 2 segmentos espinales y definida cuando tenemos 3 o más segmentos espinales que se van a encontrar en el estudio de la resonancia magnética. Obvio, siempre y cuando sea compatible con la sintomatología y que los demás diagnósticos diferenciales prácticamente hayan sido descartados. En cuanto al tratamiento, también cuando nos pusieron este tema, sus compañeras ya lo habían mencionado, el tratamiento de elección para la esclerosis lateral amiotrófica es el Riluzol. Es el único fármaco que va a ser o que está disponible en estos momentos para esta patología, y esto lo que va a reducir es la excitotoxicidad que se va a estar mediada prácticamente por el glutamato, ¿ok? Aquí la dosis ideal o dosis diaria es de 100 miligramos al día, y ya dijimos que como su sobrevida es poca, bueno, pues aquí este estudio se hizo durante un periodo de 18 meses y aquí se estableció que esa es la dosis adecuada para estos pacientes para retardar el proceso de enfermedad, pero aún así no la va a curar. El pronóstico de estos pacientes es prácticamente reservado. Como ya había dicho, sus sobrevidas son muy bajas, 1 o 2 años, dependiendo del subtipo de enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica que estén presentando. Recuerden, esto es progresiva y el 50% de los casos prácticamente se va a morir a los 3 años de inicio de los síntomas. Entonces, bueno, pues hasta aquí damos por terminado los 2 temas del día de hoy. No se confundan, uno es esclerosis múltiple y otro es esclerosis lateral amiotrófica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda en cuanto a lo que acabamos de mencionar. Creo que no, No, doctor, todo bien. Todo bien, doctor. Ok, bueno, pues entonces, vean, la próxima semana, creo que ya mis presentaciones por día, pues creo que ya vimos todo el temario, al rato lo verifico en casa, pero la próxima semana ya seguirían los grupos faltantes que veríamos traumatismo craneoencefálico y traumatismo medular, si no mal recuerdo. Al rato lo verifico con ustedes, bueno, con el temario para especificarles bien, vayan realizando sus tareas. Acuérdense que eso es porcentaje, que en algunos de ustedes sí les favorece que estén haciendo tareas y mandándolas de forma con tiempo. Entonces, por la tarde subo las clases que acabamos de ver el día de hoy y les menciono los temas que vamos a ver la próxima semana. Sí, doctor, gracias. Ok, bueno, pues si no hay preguntas o dudas, nosotros nos vemos el próximo lunes. Y les digo, nada más déjenme checar el temario, pero según yo, ya les tocan los equipos faltantes. Nos vemos. Perfecto, Hasta luego, doctor. Muchas doctor, gracias por la gracias. clase del luego, día de doctor. hoy. Hasta luego, Nos doctor. Que vemos en la tenga próxima buena. clase. Bye. Hasta luego. El asistente, la doctora.